Capítulo 1. El silencio interior en un mundo que grita. Hay un lugar. Un lugar que nadie puede tocar, aunque griten tu nombre con veneno. Un espacio en lo profundo de tu ser donde ni la traición ni el juicio pueden entrar. Donde la tormenta del mundo ruge, pero tú permaneces en calma. Ese lugar se llama la mente tranquila. Y no es una suerte. No es un regalo. Es una conquista. Una cumbre espiritual que no se escala con fuerza, sino con claridad. Vivimos en un mundo donde todos se sienten con el derecho de ofenderte. Donde una mirada se convierte en un ataque. Donde una palabra se interpreta como un puñal. Donde el ego ha hecho del dolor un deporte, y de la ofensa, una identidad. Pero tú no viniste a este mundo a ser una hoja arrastrada por cada viento. Viniste a ser raíz. Inmóvil. Serena. Firme. Mira a Lincoln. Humillado en su juventud. Ridiculizado por su acento, por su pobreza, por su torpeza. Y sin embargo, no respondió con odio. No buscó venganza. Respondió con grandeza. Porque él entendía algo que el mundo moderno ha olvidado. El que domina su mente ya no es esclavo de la lengua ajena. Y aún así, te preguntas, ¿cómo no voy a molestarme si me faltan al respeto? ¿Cómo no voy a arder por dentro cuando me traicionan? La respuesta no es fácil. Pero es real. Porque nadie puede ofenderte sin tu permiso. Y tú, se lo has estado dando. Todo comienza en el pensamiento. No en el hecho, no en las palabras, no en el gesto. En el significado que tú eliges colocar sobre esas cosas. Es tu interpretación lo que te destruye, no la situación. El estoico Epicteto lo dijo. Lo que perturba al ser humano no son los eventos, sino su juicio sobre ellos. Y ese juicio, esa interpretación, es una elección. La misma que tomaron Sócrates cuando fue sentenciado. Mandela cuando fue encerrado. Edison cuando falló 1000 veces y le llamaron loco. Ellos eligieron no ofenderse. Eligieron ver propósito donde otros solo veían humillación. Una mente tranquila no es una mente que no siente. Es una mente que no reacciona automáticamente. Es la mente del guerrero que no necesita demostrar nada. Del sabio que no corre a defender su orgullo. Del visionario que no gasta energía en guerras pequeñas. Hay un momento en la vida donde entiendes que el precio de tu paz es más alto que el precio de tu ego. Y en ese momento, eliges. Te elevas. No porque seas mejor que nadie, sino porque ya no necesitas demostrarlo. ¿Quieres poder? Domina tu impulso. ¿Quieres libertad? Domina tu juicio. Mira a Carnegie, hijo de inmigrantes escoceses, trabajando desde los 13 años en una fábrica infestada de humo y hambre. ¿Crees que nunca lo miraron con desprecio? ¿Que nunca se burlaron de su acento, de sus manos sucias, de sus sueños imposibles? Claro que sí. Pero no respondió con rabia. Respondió con propósito. Aprendió a convertir cada mirada de desprecio en una chispa para su visión. Él no permitió que las voces externas silenciaran su voz interna. Y eso es tener una mente inquebrantable. Pero no te confundas, esto no es resignación. No es decir no me importa mientras ardes por dentro. No es poner una sonrisa falsa mientras tu alma se retuerce de impotencia. Eso es represión. Lo que tú estás buscando es transformación. Cuando algo o alguien intenta molestarte, míralo como lo que realmente es. Una prueba. Una señal. Una oportunidad para crecer en autocontrol, en presencia, en propósito. Cada insulto que no aceptas, te hace más fuerte. Cada provocación que no responde, te hace más sabio. Y cada día que eliges no ser una víctima emocional, estás creando una mente como un templo. Sagrada, silenciosa, imperturbable. La mente tranquila no nace del aislamiento, sino del entendimiento. Del entendimiento de que nada externo tiene poder sobre tu mundo interno. Tú decides si una crítica se convierte en enseñanza o en herida. Tú decides si una traición te define o te libera. Tú decides si vives como hoja o como raíz. Mira a Disney. Lo llamaron poco imaginativo. Le dijeron que no tenía talento. Lo traicionaron. Lo robaron. Y aún así, construyó un imperio de sueños.
¿Crees que eso fue suerte? ¿Optimismo? ¿Fe ciega? No. Fue su capacidad de no dejar que el veneno del mundo entrara en su sistema. De mantener su visión más fuerte que su herida. De proteger su paz como se protege un tesoro. Tú también puedes hacerlo. Pero primero, tienes que morir. No físicamente. No literalmente. Tienes que morir como ego. Como personaje reactivo. Como esclavo de la validación. El momento en que alguien te insulta y tú no sientes necesidad de responder. Ese es el momento en que naces como alma. Como conciencia. Como presencia. Este mundo te enseñó a reaccionar. Te enseñó que si no respondes, eres débil. Que si no te defiendes, eres menos. Pero te mintieron. La verdadera debilidad es ser gobernado por el juicio ajeno. La verdadera esclavitud es depender de la conducta de los demás para tener paz. Y la verdadera fuerza es ser tú, en tu eje, sin importar el caos. Mira a Ford. Rechazado por los inversores, burlado por los banqueros, desacreditado por los expertos. Pero él no necesitó convencer a nadie. Solo necesitó creer. Porque una mente enfocada es más poderosa que un ejército de críticos. Y una mente tranquila es invencible. Esta es la invitación. No para convertirte en piedra, sino en roca viva. Firme pero consciente. Presente pero imperturbable. Abierto al mundo, pero no dominado por él. Cierra los ojos. Escucha tu respiración. Escucha el sonido del silencio dentro de ti. Esa es tu fortaleza. Ahí no llega el odio. No llegan las comparaciones. No llegan los insultos. Y si puedes regresar a ese lugar cada vez que el mundo te quiera arrebatar la calma. Entonces ya has ganado. Capítulo 2. El poder invisible de la mente que no reacciona. El verdadero poder del ser humano no se manifiesta cuando grita más fuerte que los demás, ni cuando demuestra su valentía mediante la confrontación o el enfrentamiento, sino cuando, en medio del ruido, la crítica, el ataque o la humillación, es capaz de mirar a los ojos del caos sin perder la dignidad de su interior. Porque una mente que no reacciona, una mente que no se agita ante el primer golpe emocional, es una mente que ha comprendido que el control no está en lo que sucede, sino en cómo eliges experimentarlo. Vivimos en una era en la que la sensibilidad ha sido distorsionada por el ego, donde cualquier palabra, cualquier gesto o cualquier mirada pueden ser interpretados como un ataque personal, como una agresión directa contra nuestro valor, y donde se ha convertido en norma vivir en modo defensa, como si estuviéramos permanentemente bajo amenaza. Y sin embargo, lo que realmente nos amenaza no es el entorno, no son las personas, no es el mundo externo, lo que nos amenaza es la falta de dominio sobre nuestros propios pensamientos, la falta de conciencia sobre cómo fabricamos nuestra realidad a partir de percepciones y no de verdades. La mente que no reacciona no es una mente indiferente, no es fría, no es apática, no es un alma desconectada del mundo ni un espíritu resignado a la injusticia. Al contrario, es una mente activa, poderosa, profundamente despierta, que ha aprendido a observar antes de responder, a filtrar antes de absorber, a respirar antes de decidir qué lugar le dará a lo que está ocurriendo. Es una mente que ha hecho del discernimiento su escudo y de la calma su espada. Piénsalo. Cuando alguien te ataca verbalmente, cuando te calumnian, te critican o intentan provocarte, ¿quién tiene realmente el poder en ese momento? ¿Quién manda en tu vida? ¿La persona que habla o tú que decides cómo interpretarlo? Cada vez que reaccionas de forma impulsiva, cada vez que permites que la rabia tome el control, estás cediendo las llaves de tu templo mental al mundo exterior, estás permitiendo que lo más volátil de los demás dicte el clima interno de tu alma. Y así, de forma inconsciente, te conviertes en rehén de las emociones ajenas, en prisionero de cada opinión, en esclavo de cada estímulo. Pero cuando decides que nadie más que tú tendrá acceso a tu paz interior, cuando haces de tu equilibrio emocional una responsabilidad no negociable, entonces algo cambia profundamente. Ya no necesitas defenderte de todo ni justificarte ante todos, ya no te desmoronas por una traición, ni te rompes por una crítica, ni te derrumbas por una decepción. Porque ya no estás construyendo tu fortaleza sobre la arena de las apariencias, sino sobre la roca firme del autoconocimiento. ¿Sabes cuántas veces Edison fue ridiculizado antes de lograr encender la luz?
¿Cuántas veces le dijeron que su mente no comprendía la electricidad? ¿Cuántos lo trataron como un iluso? No se detuvo. Porque su mente no estaba atada al juicio externo, sino alineada con una convicción interna que no dependía de la aprobación. Eso es fuerza. Eso es estabilidad. Eso es visión. Y lo mismo ocurrió con tantos otros grandes de la historia, con Gandhi, que eligió el silencio antes que la violencia, con Jesús, que respondió al desprecio con compasión, con Viktor Frankl, que encontró sentido incluso en medio de un campo de concentración. Ninguno de ellos reaccionó desde el ego, todos actuaron desde una mente que ya no necesitaba venganza ni validación. Es cierto que hay palabras que hieren, es cierto que hay acciones que duelen. No se trata de negar eso. Se trata de no convertirte en esclavo de eso. Se trata de que, cuando alguien te falta al respeto, no te vacíes tú de respeto propio. Que cuando alguien te empuja al conflicto, no te arrastres a su nivel. Porque caer en la provocación es aceptar la invitación a una batalla innecesaria, es permitir que te arranquen de tu centro. Y tú no viniste a este mundo a ser arrastrado por la marea emocional de los demás. Viniste a aprender a nadar en aguas turbias sin perder tu dirección. Una mente que no reacciona no es una mente pasiva. Es una mente consciente. Y la conciencia es la forma más elevada de poder. Cuando logras observar tu pensamiento antes de dejar que se convierta en acción, cuando puedes reconocer el impulso sin dejar que te domine, cuando puedes escuchar el insulto y no responder desde la rabia, estás actuando desde un nivel de inteligencia emocional que transforma no solo tu vida, sino la vida de quienes te rodean. Porque tu paz se vuelve contagiosa. Tu presencia calma. Tu templanza guía. La pregunta entonces no es si la gente va a seguir provocándote, fallándote, decepcionándote. Porque lo harán. Siempre habrá ruido. Siempre habrá sombras. La verdadera pregunta es, ¿seguirás entregando tu serenidad cada vez que alguien te ofrezca su caos? ¿O vas a construir dentro de ti un espacio tan sólido, tan sagrado, tan consciente, que nada ni nadie podrá sacarte de ahí? Hay quienes creen que el silencio es debilidad. Que no responder es rendirse. Que mantenerse tranquilo es ceder. Pero no entienden que el silencio puede ser la expresión más poderosa de autocontrol, que la tranquilidad puede ser la mayor forma de dominio, y que la capacidad de no dejarse perturbar es una forma de sabiduría que trasciende el entendimiento común. No se trata de que no sientas, sino de que no te identifiques con todo lo que sientes. No se trata de que no escuches, sino de que aprendas a filtrar. No se trata de que no actúes, sino de que elijas cuándo y cómo actuar, sin permitir que tus impulsos decidan por ti. Porque la mente que no reacciona no es una mente ausente, es una mente presente, que ha aprendido a responder desde la madurez, desde la profundidad, desde un lugar donde ya no hay necesidad de demostrar quién eres, porque tú ya lo sabes. Y cuando llegas a ese punto, cuando logras estar frente al desprecio sin que te arda el orgullo, cuando logras mantenerte íntegro en medio del conflicto, cuando logras preservar tu visión sin ser desviado por las emociones ajenas, entonces estás caminando por el sendero de la verdadera libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras. La verdadera libertad es no ser arrastrado por lo que no mereces. Es tener el poder de elegir tu respuesta, incluso cuando el mundo te presiona a perder el control. Es mantener tu eje, incluso cuando todo a tu alrededor está girando. Y eso, esa clase de paz, esa clase de poder, no te la da nadie. Esa la construyes tú. Día tras día. Decisión tras decisión. Respiración tras respiración. Y cuando lo logras, lo sabes. Porque el mundo ya no te controla. Tú lo observas. Y decides. Con calma. Con claridad. Con dignidad. Capítulo 3. Creer sin permiso, pensar sin ruido, vivir sin depender. Una de las trampas más silenciosas que consume la fuerza mental del ser humano moderno es su necesidad inconsciente de ser validado por otros para atreverse a creer en sí mismo, y esa dependencia emocional disfrazada de necesidad social ha generado una epidemia de almas fragmentadas, seres que no se permiten avanzar si no sienten el aplauso de la multitud. Si no reciben la aprobación inmediata de su entorno, si no obtienen una señal externa que les diga que están en el camino correcto, como si la certeza tuviera que llegar desde fuera, como si el fuego interior necesitara permiso para arder. Y es ahí,
justamente ahí, donde la mente comienza a perder su autonomía, donde se instala la vulnerabilidad emocional más peligrosa de todas, aquella que entrega el timón de la estabilidad personal a los caprichos, opiniones o estados emocionales de los demás, dejando tu paz, tu confianza, incluso tu visión, completamente expuesta a la inestabilidad del mundo exterior. Porque cuando tu creencia en ti depende de los que te rodean, tu mente deja de ser tuya y se convierte en una extensión del juicio ajeno. Nadie que haya logrado algo extraordinario en esta vida lo hizo esperando el permiso de su entorno. Nadie que haya transformado el mundo, que haya roto moldes, que haya generado impacto real, lo hizo porque todos lo entendieron desde el principio o porque tuvo un entorno favorable y lleno de fe. Al contrario, las mentes que más han iluminado la historia fueron, en sus comienzos, las más solitarias, las más incomprendidas, las más atacadas incluso por aquellos a quienes querían ayudar. Y sin embargo, siguieron adelante. No porque el mundo les ofreciera apoyo, sino porque su visión era más fuerte que su necesidad de ser comprendidos. Cuando crees sin permiso, te conviertes en un generador de verdad, no en un repetidor de creencias ajenas. Cuando crees sin permiso, tu mente ya no necesita la muleta emocional de la validación, porque ha aprendido a caminar sola, ha aprendido a sostenerse en la incertidumbre, a convivir con el rechazo, a continuar incluso cuando no hay eco para sus palabras. Porque sabes que la claridad no siempre hace ruido, que la verdad no siempre es aplaudida, que la grandeza muchas veces es silenciosa al principio y solo reconocida mucho después, cuando ya no necesitas reconocimiento. La mente tranquila es una mente que no busca ser entendida constantemente. Es una mente que ha soltado la obsesión de explicar cada movimiento, de justificar cada decisión, de defender cada paso. Porque ha comprendido que quien necesita comprensión constante es quien no ha resuelto aún su conflicto interno, mientras que quien está en paz con su proceso no exige que todos lo entiendan. Y cuando dejas de exigir que el mundo apruebe lo que haces, empiezas a caminar con una energía distinta, una fuerza invisible, una seguridad profunda que ya no fluctúa con los estados emocionales ajenos. En ese punto, incluso la crítica cambia de forma. Lo que antes era una amenaza, ahora se convierte en información. Lo que antes te dolía, ahora lo examinas. Lo que antes te hacía dudar, ahora lo utilizas para afinar tu visión. Porque ya no necesitas tener razón para estar en paz. Ya no necesitas convencer para sentirte completo. Ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte valioso. Porque te has convertido en observador de tu mente y no en prisionero de tus emociones. La mente que ha soltado la necesidad de agradar, que ha dejado de ajustar su comportamiento para ser aceptada, que ya no gira en torno a las expectativas de los demás, es una mente que puede crear sin miedo, actuar sin ansiedad, y vivir sin necesidad de disfrazarse cada día para sobrevivir en un mundo superficial. Esa mente es libre, porque su creencia no depende de las condiciones externas, y eso es precisamente lo que la hace poderosa. Piensa en Nikola Tesla, un hombre que trabajó casi toda su vida en soledad, incomprendido, ridiculizado, adelantado a su tiempo por décadas, incluso siglos. Un hombre que hablaba de energía libre mientras los grandes imperios industriales se burlaban de su idealismo. Y sin embargo, nunca detuvo su pensamiento. Nunca dejó que el escepticismo del mundo contaminara la claridad de su mente. Porque él no necesitaba ser creído por el mundo para creer en su visión. Esa es la autonomía mental que te libera de la dependencia emocional. Ese es el núcleo sólido que evita que te derrumbes cada vez que alguien duda de ti. Y no se trata de encerrarse en uno mismo ni de volverse insensible. Al contrario, se trata de tener una sensibilidad tan profunda que ya no se ve afectada por lo superficial. Se trata de tener un núcleo interno tan bien construido que los conflictos externos ya no entran como flechas sino como reflejos que puedes observar y analizar sin ser arrastrado por ellos. Se trata de caminar por la vida sin necesidad de medir cada paso con la regla del ¿qué pensarán? Porque cuando tu brújula interna está calibrada, el juicio externo pierde relevancia. La claridad no es solo saber lo que quieres. Es también saber lo que no vas a permitir que te arranque tu paz. Es tener claro quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en ti, cuando todo parece ir en tu contra. Porque esa claridad interna, cuando se sostiene en medio del ruido, se convierte en visión. Y la visión sostenida con coherencia se convierte en destino.
Y ese destino no se construye con suerte ni con aprobación. Se construye con convicción, con carácter, con la calma de quien no necesita gritar para ser escuchado. Así que si hay algo que debes recordar de este capítulo, no es una frase bonita ni un consejo fácil, sino una verdad brutalmente honesta. Mientras sigas esperando que los demás te comprendan, te apoyen, te reconozcan o te impulsen, seguirás postergando tu propia expansión. Y cuando finalmente sueltes la necesidad de complacer y decidas creer sin permiso, pensar sin ruido y vivir sin depender, ese día empezarás a vivir realmente desde tu centro. Capítulo 4. La disciplina invisible que sostiene la mente imperturbable. Lo que muchas personas llaman calma no es más que una pausa temporal entre dos tormentas emocionales, no es serenidad real, sino ausencia momentánea de conflicto, y en ese espacio inestable viven millones de mentes, esperando que el mundo se calme para poder respirar, como si la paz fuera algo que el entorno debe ofrecerles, cuando en realidad la paz profunda. La paz que no fluctúa con los vientos del día ni se derrumba ante los imprevistos, nace de un compromiso interno con una práctica constante, silenciosa, casi invisible, que se llama disciplina. La disciplina no es gritar tus hábitos a los cuatro vientos ni mostrarle al mundo cuán productivo eres. La disciplina verdadera es esa fuerza interna que actúa aunque nadie mire, que se mantiene firme aunque no veas resultados inmediatos, que responde con presencia incluso cuando la motivación ha desaparecido. Porque motivarse es fácil cuando estás inspirado, cuando todo parece ir bien, cuando tienes energía, pero la mente verdaderamente estable se forja cuando te mantienes firme precisamente cuando nada de eso está presente. Una mente tranquila no aparece por accidente, no se obtiene de un día para otro por leer una frase inspiradora ni por repetir afirmaciones vacías, se construye lentamente, con pequeños actos diarios de dominio personal, como quien talla piedra con paciencia, como quien moldea una vasija sabiendo que cada movimiento, por mínimo que parezca, está construyendo una forma que aún no se ve, pero ya existe en su visión. El que quiere una mente que no se deja perturbar por nadie tiene que entender que no se trata de ignorar lo que duele, sino de tener el hábito de enfrentarlo con conciencia antes de que se convierta en un monstruo emocional que lo devore desde dentro. Tiene que tener la disciplina de observarse cada día, de confrontar sus propias sombras, de desmontar sus reacciones automáticas y no justificar su inmadurez con frases como «es que yo soy así» o «es que no lo puedo evitar», porque cada vez que eliges no confrontarte, estás cediendo tu poder a las circunstancias. La verdadera disciplina mental es tener un estándar interior que no se adapta al clima externo. Es despertar cada mañana no solo para cumplir tareas o seguir rutinas, sino para reafirmar, a través de cada decisión, que tu estado emocional no está a la venta, que tu presencia no depende del caos del día, que tu reacción no la dicta el comportamiento de otros. Porque si te levantas y lo primero que haces es entregar tu atención al ruido del teléfono, a los conflictos ajenos, a los dramas innecesarios, entonces ya has perdido antes de empezar, ya estás corriendo detrás de la mente de otros, ya estás permitiendo que te habiten pensamientos que ni siquiera nacieron de ti. Mira la vida de los grandes. No solo lo que lograron, sino cómo vivían. La mente de Leonardo da Vinci no era solo un torrente de creatividad divina, era el resultado de horas y horas de observación minuciosa, de estudio silencioso, de disciplina obsesiva por entender el movimiento del cuerpo, el flujo del agua, el diseño de una máquina. Lo mismo con Darwin, que dedicó años a observar pequeños detalles de la naturaleza para llegar a una teoría que cambiaría la ciencia para siempre. Y si miras a las figuras espirituales, como Buda o Teresa de Calcuta, verás que su serenidad no era genética, ni suerte, ni iluminación espontánea, era práctica, era repetición, era disciplina emocional sostenida incluso en los momentos más oscuros. Entonces, ¿cómo puedes esperar tener una mente estable si cada día haces exactamente lo que desestabiliza tu sistema? ¿Cómo puedes esperar no ser molestado por nadie si no haces el trabajo diario de fortalecer la parte de ti que reacciona, que se ofende, que se resiente, que guarda rencor? La disciplina que te estoy hablando no es visible, no se mide en redes sociales, no se aplaude en reuniones, no genera resultados inmediatos, pero es la que define si vas a ser dueño de ti o esclavo de todo lo que ocurre fuera de ti. Y claro que cuesta. Claro que duele. Claro que hay días en los que todo dentro de ti querrá reaccionar, querrá gritar, querrá vengarse, querrá hundirse.
Y justo en esos días es cuando más se fortalece tu músculo interior, porque la disciplina no se prueba cuando todo fluye, sino cuando todo tiembla. Porque es fácil mantener la paz cuando nadie te ataca, pero lo que forja tu carácter es cómo respondes cuando te empujan, cómo te mantienes cuando te traicionan, cómo te elevas cuando quieren arrastrarte. Y aquí hay una verdad brutal que la mayoría no quiere aceptar: no puedes quejarte de la intensidad de tus emociones si tú mismo alimentas diariamente todo lo que las desestabiliza. No puedes exigir claridad si vives en distracción permanente. No puedes pedir fortaleza si no practicas la resistencia emocional frente a lo incómodo. Porque una mente tranquila no es el resultado de una vida fácil, sino de una vida enfrentada con valor, mirada con honestidad, vivida con estructura. Esa estructura no significa rigidez, no significa que tengas que convertirte en una máquina sin emociones, sin espontaneidad, sin gozo. Significa que tienes una base tan sólida dentro de ti que el caos externo no te desborda. Significa que tu alegría no depende del comportamiento de otros. Significa que tu propósito no se desvanece cada vez que alguien te cuestiona. Y para construir eso, necesitas disciplina. No solo para hacer lo correcto, sino para dejar de hacer lo que sabes que te contamina. Porque nadie tiene la capacidad de sacarte de tu paz si tú no has dejado abierta la puerta. Nadie puede provocarte si tú no tienes un punto débil sin resolver. Nadie puede romper tu enfoque si tú no estás constantemente huyendo de ti mismo. Y cuando dejas de huir, cuando empiezas a quedarte contigo, con tus pensamientos, con tu respiración, con tu dolor, con tu visión, ahí comienza la verdadera transformación. Ahí empiezas a construir un estado mental que ya no necesita escapar, que ya no busca anestesia constante, que ya no reacciona a cada picadura del ego. Entonces, la próxima vez que alguien intente molestarte, no te enfoques en él. Obsérvate a ti. Mira qué parte de ti aún está expuesta, qué parte de ti aún no está resuelta, qué parte de ti aún espera ser defendida. Y no lo juzgues. Trabájala. Porque no se trata de cambiar al mundo. Se trata de disciplinarte lo suficiente como para que el mundo ya no tenga poder sobre ti. Capítulo 5. La visión que sostiene al guerrero silencioso. Lo que separa a una mente inquebrantable de una mente frágil no es la ausencia de dolor ni la inmunidad a los conflictos, sino la presencia constante de una visión superior que la sostiene, que le da sentido, que le recuerda por qué sigue, por qué no se rinde, por qué no reacciona como el resto del mundo cuando la provocación llega, y por qué, aún en medio de la oscuridad emocional, se levanta cada día con los ojos puestos en algo que trasciende su circunstancia. La mente que no se deja molestar por nadie no es fría, ni insensible, ni distante, es una mente comprometida con una causa más grande que su ego, con una visión tan arraigada que no necesita destruir al otro para sostener su propia identidad. Vivimos en una época donde el ruido externo es más fuerte que nunca, donde cada segundo compite por tu atención, donde las comparaciones son incesantes, donde el éxito se mide en validación superficial y donde el foco mental está fragmentado en 1000 direcciones. En ese contexto, pretender tener paz sin visión es ingenuo. Una mente sin dirección es un blanco fácil para la manipulación emocional, para la provocación vacía, para el comentario sin valor que se convierte en daga porque no tienes un escudo interno que te recuerde que estás construyendo, hacia dónde estás yendo, que estás defendiendo realmente. La visión no es solo una meta, es una estructura invisible que da forma a tu energía, una arquitectura mental que convierte cada momento difícil en parte de un diseño mayor. El que no tiene una visión clara vive a merced de las opiniones, atrapado en el vaivén emocional del día a día, siendo víctima de todo lo que no comprende, esclavo de la necesidad de validación externa y constantemente reactivo porque no tiene una brújula interna que lo mantenga firme cuando el viento cambia. Pero cuando tienes una visión real, no una fantasía romántica, no un deseo superficial, sino una visión que nace del núcleo más profundo de tu identidad, entonces ya no te mueves por impulsos, ya no respondes al ruido, ya no giras sobre ti mismo para complacer a todos, porque tu camino está trazado desde dentro. Y todo lo que sucede afuera se convierte en parte del proceso, no en obstáculo. Piensa en personas como Martin Luther King, que caminaba sabiendo que su presencia incomodaba, que sus palabras provocaban, que su verdad era incómoda para muchos, y sin embargo, no reaccionaba con odio, no se dejaba arrastrar por el resentimiento, no permitía que el desprecio le robara la dignidad,
porque tenía una visión tan poderosa, tan luminosa, tan impregnada de propósito, que cada insulto se convertía en una prueba más de la importancia de su causa. Esa clase de mente no se fabrica con frases motivacionales ni con lecturas ocasionales, se construye con profundidad, con intención diaria, con la decisión firme de no dejar que lo temporal destruya lo eterno. Y es que cuando tienes visión, comprendes que no todo merece tu energía. No todo merece tu explicación. No todo merece tu reacción. Porque estás cuidando algo más valioso que tu orgullo, estás cuidando tu dirección. Estás protegiendo tu propósito. Estás priorizando tu paz no como un acto de comodidad, sino como una estrategia espiritual que te permite sostenerte cuando todo alrededor parece querer derrumbarte. Y ahí, justo ahí, es donde tu mente se vuelve un espacio sagrado, porque no todo tiene acceso, no todo entra, no todo te toca. Las personas que más reaccionan, que más se molestan, que más discuten, que más necesitan defenderse constantemente, no lo hacen porque sean más conscientes, sino porque están más perdidas. No tienen un norte interno suficientemente fuerte como para ignorar lo que no suma. No tienen una visión suficientemente profunda como para elevarse por encima de lo inmediato. Porque cuando estás lleno de visión, ya no necesitas tener razón en cada conversación, ya no necesitas ser entendido por todos, ya no necesitas caer bien a cada paso. Y esa clase de libertad no se enseña, se descubre cuando comienzas a vivir con intención. Hay algo profundamente transformador en vivir con propósito. No como una idea bonita, no como una palabra que se repite en libros o conferencias, sino como una estructura interna que dirige tus decisiones, tus límites, tus prioridades, tus pensamientos. El propósito no es algo externo que encuentras de repente, sino algo que surge cuando conectas lo que haces con lo que eres, cuando lo que construyes fuera refleja lo que valoras dentro. Y cuando eso ocurre, tu mente comienza a comportarse de otra forma. Ya no se perturba por lo pequeño, porque lo pequeño ya no tiene espacio en un sistema orientado a lo grande. Ya no cae en provocaciones vacías, porque la mirada está fija en lo que realmente importa. Ya no se desgasta justificando cada paso, porque hay una coherencia profunda que guía el camino. La mente con propósito no se ofende fácilmente, porque no está centrada en sí misma, está centrada en una contribución, en una visión que trasciende su ego. Y ahí está el secreto que tantos ignoran. Cuanto más centrado estás en ti mismo, más te afecta todo lo que los demás hacen o dicen, pero cuanto más alineado estás con algo más grande que tú, más inmune te vuelves a las pequeñas provocaciones. No porque no las veas, sino porque ya no te controlan. Y en esa mentalidad, la crítica se convierte en señal, no en amenaza. El conflicto se convierte en oportunidad, no en obstáculo. El rechazo se convierte en prueba de autenticidad, no en fracaso. Porque la visión lo reconfigura todo. La visión lo redirige todo. La visión filtra lo que antes te desbordaba. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas esforzarte tanto por mantenerte tranquilo, porque la tranquilidad se convierte en la consecuencia natural de vivir desde tu centro. Entonces, si quieres una mente que no se moleste por nada ni por nadie, no te enfoques solo en resistir los conflictos o evitar a las personas negativas. Enfócate en construir una visión tan fuerte, tan clara, tan significativa, que cada desafío pierda su poder de desestabilizarte. Porque cuando sabes quién eres, a dónde vas y por qué haces lo que haces, las voces externas se vuelven ruido de fondo, no porque no las escuches, sino porque ya no determinan el volumen de tu voz interior. Capítulo 6. Adaptarse sin romperse, cambiar sin perderse. Si hay una verdad que se impone sobre toda filosofía, toda estrategia y toda ideología humana, es esta: la vida no se detiene para esperar a que estés listo, no se ajusta a tus planes ni respeta tus tiempos emocionales. La vida cambia sin pedir permiso, se transforma de forma inesperada, rompe estructuras, gira abruptamente, lanza desafíos en los momentos más vulnerables, y sin embargo, el mundo moderno ha enseñado a las personas a esperar estabilidad permanente, control absoluto, rutinas predecibles y ese deseo inconsciente de que todo encaje. Crea la raíz de una gran parte de la frustración emocional que consume a millones de mentes en silencio.
Lo que diferencia a una mente libre de una mente frágil no es la cantidad de problemas que enfrenta, sino su capacidad de adaptarse al cambio sin perder el eje interno, sin colapsar ante la incertidumbre, sin entregarse al caos que llega con cada giro inesperado de los acontecimientos. Porque el que necesita controlar cada detalle para poder estar en paz, está condenado a vivir en guerra con la realidad. En cambio, el que aprende a fluir con lo que es, sin rendirse ni aferrarse, ha encontrado la esencia más profunda de la estabilidad interior. Adaptarse no significa resignarse. No es aceptar pasivamente todo lo que sucede como si no tuvieras voz ni poder. Tampoco es ceder tu dignidad ni traicionar tu verdad para encajar en entornos que no te respetan. Adaptarse desde la conciencia es comprender que no todo lo puedes controlar, pero sí puedes decidir cómo vas a moverte con inteligencia dentro de las nuevas condiciones, cómo vas a rediseñar tu forma de actuar sin perder la esencia de quién eres, cómo vas a convertir cada obstáculo en una oportunidad de refinar tu enfoque, ajustar tu estrategia, fortalecer tu carácter. Es entender que lo rígido se rompe y lo flexible sobrevive. Piensa por un momento en todas las veces que la vida no salió como esperabas, en aquellas situaciones que te sacaron de tu zona de control, que destruyeron tus planes, que te enfrentaron con lo inesperado. Quizás fue una pérdida, una traición, una crisis económica, una enfermedad, un cambio repentino de rumbo. Y ahora, desde la distancia, ¿qué fue lo que te sostuvo? ¿La resistencia tensa de quien no quiere soltar el control o la capacidad de adaptarte mentalmente a una nueva realidad sin caer en el victimismo? Porque adaptarse no es un acto de debilidad. Es una declaración de sabiduría. Es la comprensión profunda de que quien no cambia cuando es necesario, no evoluciona, y que quien se niega a los nuevos escenarios, se convierte en prisionero de su propia rigidez mental. Observa los grandes momentos de la historia. Los líderes que marcaron un antes y un después no fueron aquellos que impusieron su voluntad contra todo pronóstico, sino aquellos que supieron leer el momento, reinventarse, cambiar de rumbo sin perder dirección. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, y en lugar de salir amargado, adaptó su estrategia mental al contexto, entendió que el odio no era funcional, que la venganza no iba a traer justicia, y transformó su mente para liderar desde un lugar de visión en lugar de resentimiento. Esa adaptación no fue debilidad, fue poder. Fue inteligencia emocional al más alto nivel. Y aquí está lo que muy pocos entienden. No puedes tener una mente tranquila si te resistes constantemente a lo que la vida te está mostrando. No puedes esperar paz si estás aferrado a una versión antigua de ti mismo, de tus planes, de tus ideas. Porque la vida va a moverse, va a transformarse, y tú solo tienes dos opciones: quedarte atrapado en la nostalgia de lo que ya no es, o evolucionar con ella. La mente que evoluciona es la que ha entendido que cada nueva situación, por injusta que parezca, contiene dentro de sí una posibilidad de desarrollo que no estaba disponible antes, y que solo la ve quien ha dejado de pelear con lo que ya es inevitable. Por eso, una mente adaptable no es una mente débil. Al contrario, es una mente que ha desarrollado una fortaleza superior, la de seguir firme aun cuando el suelo cambie bajo sus pies, la de mantener su identidad aun cuando todo lo conocido desaparezca, la de seguir proyectando visión en medio de la confusión. Adaptarse desde la conciencia no significa perderse, significa refinarse. Significa que ya no necesitas que el mundo se acomode a ti, porque tú tienes la capacidad de ajustarte sin traicionarte. Y esa combinación, firmeza interna con flexibilidad externa, es una de las formas más elevadas de libertad mental. La razón por la cual muchas personas se molestan constantemente con el comportamiento ajeno, con los imprevistos del día, con los cambios en sus relaciones o en sus circunstancias, es porque han construido su paz sobre una ilusión de control. Y cada vez que la realidad les recuerda que no pueden controlar todo, se sienten atacados, traicionados, desplazados. Pero no es la situación la que les roba la calma. Es su rigidez. Es su incapacidad de ver el movimiento como parte del camino y no como una amenaza. Porque una mente adaptable no niega el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él. Una mente adaptable reconoce la pérdida, pero no permite que la defina. Una mente adaptable no necesita que todo vuelva a ser como antes, porque ha aprendido a construir algo nuevo desde lo que ahora es. Y no se trata de una idea romántica. Se trata de una práctica consciente que debes entrenar cada día. Porque el cambio va a llegar.
El caos va a llegar. La sorpresa va a llegar. Y si no estás preparado internamente, si no has desarrollado la flexibilidad emocional suficiente, te romperás. Pero si lo estás, si has entrenado tu mente para adaptarse sin perder claridad, entonces te volverás como el bambú, flexible ante el viento, pero imposible de quebrar. Tu estructura interna será tan sólida que nada externo podrá doblegarla. Y eso, precisamente eso, es la base de una mente que no se deja molestar por nada ni por nadie. Capítulo 7. La resiliencia que no grita, pero nunca cae. En un mundo que parece premiar la reacción rápida, la exposición constante y la emocionalidad superficial como forma de demostrar autenticidad, la resiliencia ha sido convertida en un eslogan motivacional vacío, en una palabra de moda utilizada para decorar discursos o publicaciones, sin comprender verdaderamente la profundidad que encierra ni el costo silencioso que exige desarrollarla, porque la resiliencia real no se forma en los días buenos, no se aprende con frases bonitas ni se transmite con entusiasmo contagioso, sino que se talla lentamente en lo más profundo de la experiencia humana, cuando la vida te empuja a lugares que no pediste, cuando todo parece romperse sin explicación, cuando la injusticia golpea sin previo aviso y tú, aun temblando, eliges no rendirte. La resiliencia auténtica es silenciosa. No necesita exponerse, no busca admiración, no requiere que el mundo reconozca por lo que estás pasando. Es esa energía interna que, aun cuando estás roto por dentro, te permite seguir caminando con dignidad. Es la fuerza que no necesita pruebas externas para saber que estás avanzando, porque no se mide en resultados inmediatos, sino en la capacidad de mantener la dirección cuando todo lo demás parece empujarte hacia atrás. Y esa resiliencia, esa capacidad de no dejarse quebrar por la tormenta aunque estés completamente empapado por ella, es lo que define a una mente realmente tranquila. La diferencia entre quien reacciona con desesperación ante cada contratiempo y quien conserva la calma aunque esté al borde del colapso no está en lo que viven, sino en lo que hacen con eso que viven. La mente resiliente no niega el dolor, no lo esconde, no lo reprime, pero tampoco lo convierte en bandera. No necesita hacer del sufrimiento una identidad, ni convertir cada dificultad en un espectáculo. La mente resiliente simplemente sigue. No porque sea indiferente, sino porque ha entendido que la resistencia emocional no siempre se nota por fuera, pero se siente por dentro como una estructura firme, una raíz invisible que sostiene incluso cuando parece que ya no hay suelo bajo los pies. Y esa raíz no aparece de forma espontánea. Se cultiva. Se entrena. Se fortalece cuando eliges no victimizarte aun cuando tengas motivos para hacerlo. Se afina cuando decides aprender del golpe en lugar de alimentar la queja. Se profundiza cuando eliges no cerrarte después de la decepción, sino abrirte con más conciencia. Porque lo que te rompe no es lo que te pasa, sino lo que decides hacer con eso que te pasa. Y la mayoría de las personas no son destruidas por el dolor en sí, sino por la historia que construyen alrededor de ese dolor, por la narrativa de impotencia que repiten mentalmente una y otra vez hasta convertirla en una prisión. La resiliencia no es aguantar todo sin sentir. No es fingir que todo está bien. No es tapar el sufrimiento con actividad o productividad. Es mirar de frente lo que duele, sin mentiras, sin filtros, sin anestesia, y aún así no permitir que eso determine quién eres o hacia dónde vas. Es saber que puedes tener días oscuros sin convertirte en oscuridad. Que puedes tener pensamientos negativos sin dejar que definan tu carácter. Que puedes perder cosas importantes sin perder tu esencia. Porque lo que permanece cuando todo se ha ido es lo que realmente eres. Y cuando llegas a ese punto, cuando has atravesado el fuego sin convertirte en ceniza, cuando has descendido al fondo sin perderte en el vacío, cuando has sido testigo de tu propia caída y aún así has decidido levantarte sin odio, sin dureza, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, entonces entiendes que la resiliencia no es dureza. Es suavidad interna sostenida en medio del caos. Es tener el corazón intacto en un mundo que constantemente intenta endurecerlo. Piensa en todas las personas que han marcado una diferencia real en la historia, no porque lo tuvieron fácil, sino precisamente porque lo tuvieron muy difícil y aún así eligieron no endurecerse, no cerrarse, no volverse amargos.
Personas como Viktor Frankl, que escribió una obra transformadora mientras sobrevivía en campos de concentración, no porque ignorara el horror, sino porque eligió no permitir que ese horror destruyera el sentido de su vida. O como Malala Yousafzai, que después de ser atacada con balas por defender el derecho a la educación, decidió seguir hablando, seguir enseñando, seguir creyendo, no desde la rabia sino desde una claridad que solo puede sostenerse con una resiliencia profundamente cultivada. Y esa es la clase de fuerza que tienes que construir si quieres tener una mente que no se deja arrastrar por cada decepción, por cada conflicto, por cada palabra mal dicha. Porque una mente frágil necesita que todo salga como espera para estar en paz, pero una mente resiliente puede caminar sobre los escombros sin perder la dirección, puede enfrentarse al rechazo sin dejar de amar, puede atravesar el abandono sin dejar de confiar. Porque no ha vinculado su estabilidad a las condiciones externas, sino a una convicción interna que no depende de que el mundo la trate bien. Esa es la mente que no se molesta por cualquier cosa, no porque no sienta, sino porque ha elegido no convertir cada estímulo en una amenaza, no transformar cada crítica en una herida, no usar cada dificultad como excusa para rendirse. Porque ha entendido que todo lo que no la mata puede fortalecerla, si está dispuesta a aprender. Porque ha comprendido que su energía es limitada y no va a gastarla en guerras que no tienen propósito. Porque ha madurado lo suficiente como para saber que, a veces, la mayor prueba de fortaleza no es resistir con fuerza, sino sostenerse con compasión. Y si tú estás en medio de algo difícil ahora, si estás luchando por mantenerte firme mientras todo parece desmoronarse a tu alrededor, recuerda esto. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, no necesitas demostrarle al mundo que eres invencible, no necesitas esconder tu dolor para ser fuerte. Solo necesitas una decisión diaria, silenciosa y profunda de seguir, de no cerrarte, de no convertir el golpe en una identidad. Porque lo que estás atravesando puede ser el mismo fuego que te va a forjar, que va a quemar tus apegos, tus ilusiones vacías, tus reacciones automáticas, y va a dejar solo lo esencial. Y desde ahí, desde ese núcleo indestructible, vas a renacer con una mente que ya no necesita defenderse de todo, porque ya no tiene miedo de vivirlo todo. Capítulo 8. Elegir la respuesta en lugar de reaccionar al mundo. La gran mayoría de las personas viven en modo reacción automática, no porque no tengan inteligencia ni capacidad para pensar antes de actuar, sino porque han sido condicionadas durante toda su vida a creer que el primer impulso emocional es una forma legítima de verdad, como si lo que sientes inmediatamente fuera necesariamente lo más auténtico que puedes expresar. Y ese error conceptual ha creado generaciones enteras de individuos que no gobiernan su comportamiento, que se enorgullecen de su sinceridad emocional sin entender que una emoción no procesada no es una verdad profunda, sino una reacción biológica primaria que aún no ha pasado por el filtro de la conciencia. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo interno, porque elegir no reaccionar no es reprimirte, ni fingir, ni forzarte a actuar como si nada pasara. Elegir no reaccionar es reconocer con total lucidez lo que se está moviendo dentro de ti y aún así decidir cómo vas a responder de forma que honre tu integridad y no tu impulso momentáneo. Cuando no tienes control sobre tus emociones, cualquier provocación externa se convierte en una amenaza real, no porque tenga poder, sino porque tú no has desarrollado aún el músculo interno que te permite observar sin actuar de inmediato, contener sin explotar, procesar sin envenenarte, y responder sin tener que destruir al otro o defenderte con agresividad. La verdadera inteligencia emocional no es que no te afecte nada, sino que nada dicte por completo tu estado interior sin tu permiso, y ese nivel de dominio no se alcanza con buenos deseos ni con promesas de fin de año, sino con un entrenamiento constante y brutalmente honesto de observar tu ego cuando quiere reaccionar, cuando necesita ganar, cuando exige reconocimiento, cuando exige justicia inmediata, y hacer algo completamente diferente, no para negar lo que sientes, sino para tomar el control de lo que eliges convertir en acción. Y esta idea puede parecer sencilla cuando la lees con calma, pero se vuelve incómoda y profundamente reveladora, cuando estás en medio del conflicto, cuando alguien te falta el respeto, cuando alguien ignora tus límites, cuando sientes que tu valor ha sido pisoteado, y justo en ese momento se activa el impulso más visceral de tu sistema nervioso: atacar, responder, gritar, defenderte, justificarte, culpar. Y ahí, exactamente ahí, es donde la mayoría cae en el ciclo repetitivo de vivir dominados por emociones no resueltas.
No porque no puedan pensar de otra forma, sino porque nunca se han detenido el tiempo suficiente para darse cuenta de que el verdadero poder está en retrasar la reacción lo justo para permitir que la conciencia elija qué respuesta va a salir de tu boca o de tus manos. El que no entrena esta habilidad vive atrapado en los extremos, o explota y hiere, o se reprime y se enferma. Pero ninguno de los dos caminos es expresión de inteligencia emocional. Porque explotar te convierte en esclavo del impulso, y reprimirte te convierte en esclavo del miedo. Solo cuando puedes quedarte presente dentro de la incomodidad, sin negar lo que sientes y sin actuar ciegamente desde ahí, estás realmente usando tu libertad interior. Porque en esa pausa consciente, en ese espacio breve entre el estímulo y tu respuesta, es donde vives tu verdadera libertad. Lo dijo Viktor Frankl con absoluta claridad: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad y nuestro crecimiento. La mente que aprende a vivir desde ese espacio no es una mente indiferente, sino una mente profundamente despierta. Es una mente que no necesita reaccionar a todo porque ya no siente la urgencia de demostrar nada. Es una mente que ha dejado de hacer de cada conversación un campo de batalla, y de cada conflicto una guerra existencial. Es una mente que no se rinde ante la rabia ni se hunde en la tristeza, sino que aprende a usar cada emoción como una señal, no como una orden. Porque cuando una emoción deja de ser una orden que debes seguir y se convierte en una información que puedes interpretar, tu nivel de poder cambia para siempre. Y esto es fundamental si quieres dejar de ser perturbado por los demás, porque la mayoría de las veces no es lo que dicen o hacen lo que te lastima, sino el significado que tú construyes de manera automática y sin conciencia. Si alguien te ignora, tú interpretas que no vales. Si alguien te contradice, tú interpretas que no te respetan. Si alguien te critica, tú interpretas que tienes que defenderte. Pero la interpretación es una elección, y hasta que no tomes el control de ese proceso, seguirás viviendo como víctima de los estímulos externos, y no como el autor de tu estado emocional. La inteligencia emocional no significa que no sientas. Significa que no actúas desde lo que no has comprendido. Y para comprender, tienes que observarte. Tienes que frenar. Tienes que detener ese patrón automático que lleva años funcionando en piloto, y eso requiere coraje. Coraje para no reaccionar aunque todo en ti quiera hacerlo. Coraje para quedarte en silencio cuando tus emociones gritan. Coraje para observar tu propia herida sin proyectarla en los demás. Ese es el trabajo real. Ese es el crecimiento verdadero. No el que se ve desde fuera, no el que todos aplauden, sino el que transforma desde dentro, en la parte más privada y honesta de tu mente. Por eso, cada vez que alguien intente molestarte, no veas a esa persona como el enemigo. Mírala como el mensajero involuntario de una parte de ti que aún no ha sanado. Porque solo te afecta lo que ya estaba vivo dentro de ti. Solo te desestabiliza lo que tú aún no comprendes de ti mismo. Y cuando usas cada momento de provocación como una herramienta de autoconocimiento, de observación, de entrenamiento, tu mente empieza a comportarse diferente. Ya no se activa con cada mirada. Ya no se inflama con cada palabra. Ya no reacciona por reflejo. Porque ya no vive en modo supervivencia, sino en modo conciencia. Y en ese estado, tu paz ya no depende del comportamiento ajeno. Depende de tu capacidad de elegir cómo responder. Depende de tu madurez emocional. Depende de tu disposición a no reaccionar automáticamente. Y ahí, justo ahí, es donde nace una mente verdaderamente tranquila, no porque todo afuera sea perfecto, sino porque todo adentro ha sido puesto en orden. Capítulo 9. Gratitud como fortaleza, no como consuelo. Hablar de gratitud en tiempos modernos suele reducirse a una lista mental de cosas buenas que debes recordar cada mañana, como si anotar en una libreta 3 motivos por los cuales te sientes agradecido fuera suficiente para transformar tu estado interior, como si el simple acto de reconocer lo que tienes ya implicara una madurez emocional real, y sin embargo, la mayoría de las personas repite frases de gratitud al mismo tiempo que se queja del tráfico, del clima, de la política, de los demás. De su pasado, de sus padres, de sus errores, de sus jefes, de su presente y de sí mismos, como si la gratitud fuera un ejercicio de moda que se puede conjugar con la amargura diaria sin notar la contradicción que ello implica. La verdadera gratitud no es algo que practicas porque todo va bien,
ni algo que recuerdas cuando el éxito te acompaña o cuando recibes lo que esperabas. La gratitud auténtica, la que te convierte en un ser mentalmente estable, emocionalmente libre y espiritualmente maduro, es la que se expresa sin condiciones, la que nace de una comprensión profunda de la impermanencia de las cosas, de la fragilidad de la existencia, de la capacidad de ver lo esencial incluso cuando lo superficial se ha desmoronado. Es esa gratitud que no necesita que todo esté resuelto para sentirse completa, porque no se alimenta de las circunstancias, sino de la consciencia. Y este punto es clave, porque una mente que no es capaz de encontrar razones para agradecer cuando nada sale como espera, cuando pierde, cuando le fallan, cuando la decepcionan, cuando no logra, cuando es ignorada o desvalorizada, es una mente que depende por completo del entorno para regular su paz, es decir, es una mente que no tiene autonomía emocional. Porque solo puede mantenerse en calma cuando el mundo le sonríe, cuando el cielo está despejado, cuando las cosas le salen como quería, y eso no es paz, eso es dependencia. La gratitud verdadera es la que se elige en los días grises, en los momentos de oscuridad, en medio de la pérdida, no como negación de lo que duele, sino como afirmación de lo que permanece. No puedes tener una mente verdaderamente fuerte si no tienes una práctica constante de gratitud consciente, porque sin ella, tu atención se enfoca en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que no tienes, en lo que te robaron, en lo que no fue justo. Y así empiezas a construir una narrativa de víctima que poco a poco se convierte en identidad. Y una vez que te instalas en esa identidad de víctima, aunque sea de forma sutil, silenciosa, emocionalmente justificada, todo lo que el mundo te diga o haga será interpretado como una ofensa, como una amenaza, como una injusticia, y tú vivirás a la defensiva, esperando que algo externo corrija lo que internamente no estás enfrentando. La gratitud no es una emoción pasiva. Es una elección activa que reestructura tu percepción, que te obliga a ver lo que normalmente ignoras, que te obliga a reconocer lo que antes dabas por sentado. Cuando practicas la gratitud real, tu mente se vuelve más resistente al ataque, porque no estás mirando constantemente lo que falta, sino lo que ya está presente. Y no me refiero a un positivismo ingenuo ni a una idealización del dolor, sino a una forma de vivir que te permite encontrar sentido incluso cuando estás atravesando el caos, no porque disfrutes el sufrimiento, sino porque has decidido no desperdiciar la experiencia. Cuando desarrollas una gratitud profunda, dejas de ver los desafíos como castigos y comienzas a verlos como procesos. Dejas de ver las pérdidas como derrotas y comienzas a verlas como revelaciones. Dejas de ver a quienes te fallaron como enemigos y comienzas a verlos como espejos que te mostraron partes de ti que aún no habías sanado. Esa clase de gratitud es incómoda al principio, porque te exige responsabilidad, porque te obliga a dejar de buscar culpables, porque te invita a hacer las paces con lo que ya ocurrió y te empuja a soltar la adicción a la queja, al juicio constante, a la exigencia de que el mundo se comporte de acuerdo a tus expectativas. Y ese es el punto más profundo. Cuando tu mente vive sin gratitud, está en guerra con la realidad. Lucha con lo que ya pasó, se resiste a lo que es, teme lo que podría venir. Pero cuando decides cultivar una gratitud verdadera, no como emoción esporádica sino como postura existencial, entonces cada experiencia, incluso las que antes considerabas injustas o negativas, se convierte en una fuente de sabiduría, en una herramienta para refinar tu carácter, en una oportunidad para volver a ti mismo con más humildad, más claridad y más presencia. La gratitud consciente es la que no necesita que cambie el escenario para encontrar belleza en lo que hay. Es la que te permite sonreír sin cinismo, respirar con profundidad sin importar el entorno, mirar al otro con compasión aunque te haya herido, agradecer por lo que no llegó porque te permitió descubrir algo que no habrías buscado de otra forma. Es la que te transforma porque, al agradecer incluso en medio de la tormenta, dejas de buscar fuera la calma que siempre estuvo dentro. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, tu mente ya no vive en modo escasez, ya no se siente atacada por todo lo que ocurre, ya no se desestabiliza por la conducta ajena, porque ha cambiado el enfoque desde el cual percibe el mundo. Una mente agradecida no es una mente conformista, no se rinde ni deja de aspirar, pero ya no necesita que el futuro le prometa algo para estar en paz ahora. Está en paz porque ha aprendido a ver el regalo oculto en todo lo que parecía una pérdida, la enseñanza escondida en todo lo que dolió, y el valor de cada día que aún tiene para respirar y actuar. Y ese estado,
profundamente interno, imposible de simular, es lo que hace que una mente se vuelva imperturbable. Porque ya no está esperando nada para sentirse completa. Porque ya no necesita cambiar nada para estar agradecida. Porque ha aprendido a encontrar significado incluso en aquello que no eligió, incluso en aquello que no entiende todavía, incluso en aquello que aún duele. Y desde ese lugar, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. Capítulo 10. La claridad que disuelve el ruido y redefine la realidad. Una de las razones más comunes por las que las personas se sienten constantemente alteradas, confundidas, fácilmente provocables o emocionalmente agotadas, no tiene que ver exclusivamente con el entorno, ni siquiera con el comportamiento de los demás, sino con el hecho de que la gran mayoría vive sin claridad interior, sin una estructura mental sólida desde la cual interpretar la realidad, y por lo tanto, cualquier cosa que ocurre en el exterior se convierte en una amenaza, una fuente de ansiedad o una carga emocional imposible de sostener, no porque el evento tenga un poder intrínseco, sino porque la mente, al no haber cultivado una visión clara, interpreta todo desde la reactividad, desde el caos, desde la urgencia de controlar lo que no entiende. La claridad no es algo que ocurre por accidente ni un don reservado a unos pocos, la claridad mental es una construcción deliberada, una forma de higiene cognitiva que requiere voluntad, introspección y disciplina. Porque no puedes esperar tener paz si tu mente está llena de pensamientos desordenados, metas contradictorias, heridas no resueltas y deseos que compiten entre sí sin dirección ni prioridad. Una mente sin claridad es como un campo de batalla donde cada idea nueva choca con la anterior, donde cada estímulo externo activa una alerta interna, donde cada palabra que escuchas se convierte en una interpretación que disparará tu sistema emocional sin que tú sepas exactamente por qué. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, entender que la mente tranquila no es una mente vacía, no es una mente desconectada del mundo, sino una mente perfectamente organizada, consciente de sí misma, capaz de distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo esencial y lo trivial, entre lo que debe ser atendido y lo que debe ser soltado. Esa claridad es la que te permite atravesar el ruido sin convertirte en parte de él. Es la que te da la capacidad de ver a través de la ofensa, de la crítica, del conflicto, y detectar qué parte de eso realmente te afecta y por qué, y qué parte simplemente estás absorbiendo porque no has definido aún tu marco mental. Sin claridad, cada situación se vive como una crisis, cada persona como una amenaza potencial, cada palabra como un juicio absoluto, cada día como una carga. Pero cuando desarrollas claridad, tu sistema perceptivo se ordena, tu pensamiento se vuelve más nítido, tus decisiones se simplifican, y de pronto empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te molestaban, que antes te robaban el sueño, que antes activaban tu ira o tu tristeza, ya no tienen peso real. Porque tu mente ha creado un filtro de conciencia que distingue lo relevante de lo irrelevante, lo que te pertenece de lo que no, lo que tienes que resolver de lo que simplemente tienes que soltar. Y eso no ocurre de forma teórica ni conceptual. Ocurre cuando te sientas contigo mismo sin distracción, sin máscara, sin necesidad de entretener tu mente con estímulos constantes, y te haces las preguntas que duelen, pero que te limpian por dentro. ¿Qué estoy persiguiendo realmente? ¿Por qué me molesta tanto lo que el otro dice? ¿Qué parte de mí se siente insegura? ¿Qué expectativas estoy proyectando en los demás que me generan frustración? ¿Qué historias me estoy repitiendo desde hace años que no me dejan avanzar? Porque la claridad no llega por acumulación de conocimiento, sino por eliminación de confusión. No se trata de aprender más, sino de soltar lo que sobra, lo que no es tuyo, lo que absorbiste por imitación, por presión, por miedo, por necesidad de aprobación. Y cuando haces eso, cuando limpias tu mente como quien ordena una habitación caótica, empiezas a notar algo muy poderoso, ya no necesitas defender cada opinión, ya no te sientes atacado por cada desacuerdo, ya no te alteras por cada cosa que se sale del plan, porque tienes una estructura interna clara que te permite reinterpretar la realidad con perspectiva, con calma, con inteligencia emocional, con criterio propio. Esa claridad es lo que te permite actuar sin necesidad de reacción, responder sin ansiedad, moverte sin duda, confiar en ti sin arrogancia y corregir el rumbo sin derrumbarte. Piensa por un instante en todos los momentos en los que perdiste el control. ¿Qué tenían en común? En la mayoría de los casos, si lo analizas con honestidad,
verás que lo que más te afectó no fue el evento en sí, sino tu incapacidad de entenderlo, de ponerlo en contexto, de interpretarlo desde una posición madura y consciente. Lo que te destruye no es el hecho, es el ruido mental que generas alrededor de él. Y ese ruido solo puede ser silenciado por una mente que ha decidido vivir con claridad, no como una excepción, sino como una forma de existencia. Y esto no significa que ya no sentirás emociones intensas, que ya no experimentarás dudas, que no tendrás días de caos interno. Significa que, incluso en esos días, tu mente tendrá una base estable, una estructura que evita que te derrumbes por completo, una especie de eje firme al que puedes volver para recalibrar tu perspectiva. Porque la claridad no es perfección. Es dirección. Y mientras tengas dirección interna, cualquier desvío se convierte en parte del camino. Por eso, si quieres una mente que no se deje alterar fácilmente, no te enfoques solo en gestionar emociones ni en evitar conflictos. Enfócate en construir claridad. Haz el trabajo de sentarte contigo mismo a pensar con profundidad, a discernir, a escribir lo que crees, lo que quieres, lo que no vas a aceptar más, lo que sí estás dispuesto a cambiar. Establece tu mapa mental y emocional. Elimina las contradicciones. Define tus valores. Establece límites internos. Porque sin claridad, todo te afecta. Pero con claridad, incluso lo más difícil se vuelve manejable. Una mente clara no vive reactiva. Vive con intención. Y en esa intención, encuentra su paz. Capítulo 11. El desapego que libera, no el que enfría. Una de las confusiones más comunes, y al mismo tiempo más peligrosas, en la vida emocional del ser humano moderno, es creer que para no sufrir hay que desconectarse, cerrarse, construir muros, endurecerse o fingir frialdad, como si la única forma de protegerse del dolor fuera anestesiarse por completo ante la experiencia humana. Y así hemos creado generaciones de personas que confunden desapego con indiferencia, límites con rechazo, fortaleza con distancia y presencia emocional con debilidad. Y es justamente en ese error de interpretación donde nace una gran parte de la ansiedad relacional, la frustración afectiva y la constante oscilación entre dependencia extrema y aislamiento emocional. El desapego auténtico, el que cultiva una mente serena, no tiene absolutamente nada que ver con huir de lo que sientes, ni con desconectarte de los demás, ni con actuar como si nada te afectara. Ese es un desapego falso, defensivo, una reacción basada en el miedo, en la herida no procesada, en el trauma no reconocido. El desapego real es profundamente consciente, maduro y amoroso. Es la capacidad de estar completamente presente en una relación, en una situación, en un proceso, sin intentar controlarlo todo, sin necesitar que sea eterno, sin condicionar tu paz a que el otro actúe como esperas, sin convertir a la persona o al resultado en el centro absoluto de tu bienestar emocional. Una mente desapegada es una mente que ama con profundidad, pero sin posesión. Que cuida sin ansiedad. Que acompaña sin necesidad de dominar. Que suelta sin sentirse rota. Porque el desapego auténtico no es frialdad, es libertad emocional. Es la libertad de vivir sin ataduras mentales que condicionen tu estabilidad a factores que no puedes controlar. Es saber que puedes amar sin depender, ayudar sin agotarte, dar sin exigencia, perder sin derrumbarte, y avanzar sin quedarte atrapado en lo que no se puede forzar. Y esto no es un ideal teórico. Es una práctica diaria que se entrena en los pequeños momentos, cuando alguien no responde como esperabas y en lugar de caer en la ansiedad eliges confiar en tu valor interno, cuando la vida cambia de rumbo y en lugar de resistirte eliges fluir sin traicionarte, cuando el resultado no llega y en lugar de forzar decides sostenerte en la calma. Ahí, en esos pequeños actos de soltar sin romperte, de amar sin aferrarte, de actuar sin obsesionarte, estás cultivando una mente desapegada que puede vivir intensamente sin desbordarse emocionalmente en cada paso. La mayoría de las personas no sufre porque ama, sino porque se aferra. No sufre porque siente, sino porque exige. No sufre por lo que ocurre, sino por la interpretación mental de que necesitan que ocurra exactamente como imaginaban para sentirse completas. Y cuando eso no sucede, porque rara vez el mundo se comporta de forma obediente, se activa el dolor emocional que no proviene del amor, sino del ego. El ego no sabe amar sin controlar, no sabe dar sin esperar, no sabe acompañar sin dirigir. El ego quiere garantías, quiere poder sobre el otro, quiere seguridad absoluta,
y cuando no la consigue, se rompe, no porque algo malo haya pasado, sino porque su estructura rígida no sabe fluir con lo incierto. Y ahí es donde el desapego se convierte en una herramienta liberadora, no para abandonar lo que amas, sino para no destruirte en el proceso de vivirlo. Porque lo que te libera no es renunciar al deseo, sino soltar la obsesión. Lo que te da paz no es no sentir, sino no depender. Lo que te da claridad no es aislarte, sino estar presente sin exigencia. Y eso requiere un nivel de madurez emocional que no se construye de un día para otro, pero que transforma completamente la forma en que te relacionas con el mundo. Cuando practicas el desapego real, tu mente deja de sobreanalizar cada gesto, cada mensaje, cada silencio, cada respuesta que no encaja con tu expectativa. Ya no vives buscando señales de peligro emocional en cada interacción, porque ya no estás en modo carencia, ya no estás esperando que el otro llene tus vacíos. Estás simplemente presente. Disfrutas sin poseer. Entregas sin perderte. Acompañas sin invadir. Y si llega el momento de soltar, sueltas sin resentimiento, porque entiendes que el amor verdadero no se basa en tener, sino en permitir. Y esto no aplica solo a relaciones humanas. Aplica también a tus metas, a tus sueños, a tus planes. Porque muchas veces, el sufrimiento más profundo viene de aferrarte a una idea de futuro que no se materializa, a una expectativa rígida que la vida no valida, a un camino que ya no tiene sentido pero que insistes en forzar por miedo a aceptar que debes cambiar de dirección. El desapego también es la capacidad de mirar tu proyecto, tu trabajo, tu estilo de vida y preguntarte con honestidad, ¿sigo aquí porque estoy alineado o porque tengo miedo de soltar lo que ya no es? Y cuando tienes ese nivel de claridad, cuando sabes lo que puedes controlar y lo que no, cuando entiendes que tu energía no puede depender de lo externo, entonces tu mente se libera. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no vives como esclavo de lo que no puedes retener. Porque sabes que lo que es para ti, se quedará. Y lo que no es, se irá. Y en ambos casos, tú seguirás en tu eje, en tu camino, en tu centro. La mente desapegada no es una mente vacía. Es una mente en paz. Porque ha dejado de vivir atada a los hilos invisibles de la expectativa. Porque ha dejado de convertir cada deseo en una exigencia. Porque ha entendido que lo único que puede controlar es su presencia, su intención, su integridad. Y eso, solo eso, es suficiente para vivir con libertad interior. Capítulo 12. Cuando nada te quita la paz, todo empieza a tener sentido. Llega un momento en la vida, no marcado por el calendario ni por un evento espectacular, sino por un cambio imperceptible en la forma en que observas la realidad, en que dejas de reaccionar ante todo lo que antes te hería, te preocupaba, te desbordaba, y empiezas a experimentar un tipo de presencia que no necesita defensa, una calma que no se negocia, una fuerza que no grita, pero que sostiene cada paso, cada mirada, cada silencio. En ese momento, te das cuenta de que lo que antes llamabas vida era, en realidad, una lucha constante con tu mente, una batalla entre el ego herido que necesitaba tener razón y la conciencia profunda que solo pedía libertad. Y entonces, cuando finalmente dejas de pelear, no con el mundo, sino contigo mismo, se activa dentro de ti una verdad imposible de ignorar: nadie tiene el poder de quitarte la paz, a menos que tú se lo entregues. Todo lo que has buscado afuera, respeto, validación, reconocimiento, justicia, comprensión, era solo una proyección de la desconexión interna que no habías querido mirar de frente. Porque mientras tu mente está ocupada exigiendo que el mundo se comporte como tú deseas, estás perdiendo la oportunidad de convertirte en quien realmente eres, en ese ser completo que no necesita que nada cambie para comenzar a vivir en plenitud, no desde una idea mística ni desde una filosofía superficial, sino desde la práctica consciente de elegir cada día la paz como una forma de presencia, no como un estado pasivo, sino como una decisión activa de no permitir que lo externo invada lo más íntimo de tu existencia. Y cuando llegas a ese punto, no como un logro, sino como una comprensión, todo empieza a reordenarse. Tus relaciones cambian, no porque las personas dejen de fallarte, sino porque tú ya no conviertes su comportamiento en una amenaza para tu estabilidad. Tus pensamientos se reorganizan, no porque dejes de tener dudas, sino porque dejas de dejarte arrastrar por ellas como si fueran verdades absolutas. Tus emociones se aquietan, no porque ya no sientas,
sino porque has aprendido a mirar cada emoción como una visitante, no como una invasora. Y tu identidad ya no depende de lo que logras, de lo que tienes, de cómo te ven, porque has soltado la necesidad de construirte a partir del juicio ajeno. La mente tranquila no es el resultado de una vida perfecta, sino el reflejo de una conciencia que ha aprendido a observar sin apegarse, a sentir sin derrumbarse, a actuar sin ansiedad, a retirarse sin resentimiento. Y esa conciencia, cuando se convierte en tu forma habitual de estar, transforma radicalmente tu manera de habitar el mundo. Porque ya no caminas con miedo de ser herido, sino con confianza de que ninguna herida tiene el poder de definirte. Ya no hablas con la urgencia de ser entendido, sino con la claridad de que tu verdad no necesita convencer a nadie para ser vivida. Ya no buscas controlar cada situación, porque sabes que el control absoluto es una ilusión que consume energía y destruye la paz. Y no es que todo se vuelva fácil. No es que el mundo cambie por completo. No es que los demás dejen de ofender, de criticar, de decepcionar. Pero tú has cambiado. Tu forma de mirar ha cambiado. Tu forma de estar ha cambiado. Ya no reaccionas como antes. Ya no arrastras tus heridas como excusa. Ya no caes en el juego de defender constantemente tu orgullo. Has entendido que lo verdaderamente valioso no es ganar una discusión, ni ser reconocido, ni tener siempre la última palabra, sino poder cerrar los ojos por la noche sabiendo que nada ni nadie ha robado tu eje. Que elegiste con conciencia. Que no te perdiste a ti mismo en el camino. Y eso es lo que define a quienes viven desde el centro, no necesitan aplausos, no buscan enemigos, no gastan energía en conflictos estériles. Se enfocan. Crean. Contribuyen. Agradecen. Y avanzan. Sin prisa, pero sin pausa. Sin demostrar nada, pero con una claridad que lo dice todo. Porque su paz ya no es un resultado. Es una condición innegociable. Es la base sobre la cual piensan, eligen, se relacionan, construyen. Y esa clase de paz no se obtiene por suerte. Se cultiva. Se entrena. Se protege. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa cuánto te hayan herido, ni cuántas veces hayas fallado, ni cuán lejos sientas que estás de la versión de ti que deseas construir. Lo único que necesitas es tomar una decisión radical, dejar de vivir como víctima de los estímulos externos y empezar a vivir como autor de tu mundo interno. Dejar de esperar que el mundo cambie para entonces estar en calma. Dejar de posponer tu estabilidad emocional a que los demás se comporten como esperas. Dejar de entregar tu energía a cada provocación. Dejar de justificar tus reacciones con las acciones de otros. Y simplemente hacerte cargo de ti, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus decisiones. Porque en el fondo, la mente tranquila no es una meta. Es una forma de vida. Es una presencia firme, silenciosa, consciente, que ha dejado de luchar con lo inevitable y ha aprendido a elegir, una y otra vez, la serenidad como respuesta, la visión como guía, la gratitud como raíz, el desapego como libertad, la adaptación como inteligencia y el propósito como dirección. No para escapar del mundo, sino para caminarlo con más fuerza, más lucidez y más humanidad. Y cuando llegas ahí, lo sabes. No porque lo entiendas intelectualmente, sino porque lo sientes en cada célula. El ruido ya no te arrastra. Las personas ya no te desequilibran. Las emociones ya no te dominan. Porque tú estás. Porque tú decides. Porque tú has tomado el control de lo único que siempre fue tuyo, tu mente. Y desde ahí, todo cambia.